Bueno, entonces para hoy tenemos, ¿verdad? Lo que es transferencia de calor. En realidad, vean, en la esencia de este capítulo, ¿verdad? Ustedes tienen que manejar bien, digamos, la teoría. Bueno, igual ahí está, ustedes van a tener el libro a mano, ¿verdad? Pero aquí básicamente, ¿verdad? Lo que tienen que saber es distinguir entre los tres mecanismos de transferencia de calor que hay, ¿verdad? ¿Cuáles son? La conducción térmica, ¿verdad? La convección y la radiación térmica. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de conducción térmica, ¿verdad? Eh, es un proceso, es un proceso asociado a las colisiones entre los electrones, ¿verdad? Iones, átomos y moléculas del material. En realidad, digamos, lo que es la conducción térmica y la conducción eléctrica parten del mismo principio. Se va básicamente por colisiones entre electrones, ¿verdad? Bueno, por aquí nos da la idea, ¿verdad? Eso creo que no. En el capítulo 16 se habla de temperatura, ¿verdad? Pero la temperatura no podemos decir, ¿verdad? Que es la cantidad de frío o calor que tiene un cuerpo. Eso es una idea errada. En realidad la temperatura a nivel eh, microscópico, ¿verdad? Básicamente lo que me dice es qué, qué velocidad tienen, ¿verdad? Los átomos dentro de un material. Entonces, si usted eleva la temperatura en un cuerpo, usted lo que empieza a hacer es que los átomos empiecen a vibrar más, ¿verdad? Más rápidamente. Entonces, por ejemplo, bueno, ustedes han notado, ustedes han puesto ahí, ustedes están calentando la comida y si ustedes ponen una cuchara, no es que ustedes la ponen e inmediatamente sienten que se queman, ¿verdad? Sino que hay como un tiempo. Sí lo han notado, ¿verdad? Sí, sí han notado eso, ¿verdad? Sí, claro. Entonces ahí lo que pasa es eso, ¿no? Está la fuente de energía, ¿verdad? Puede ser una fogata, etcétera. Entonces ponen una barra de metal, entonces esos átomos que están más en contacto con la fuente de energía, ¿verdad? Entonces empiezan a vibrar más rápidamente, entonces esas colisiones, ¿verdad? Como que se van transmitiendo por el material, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes tienen eh, una diferencia de temperatura, lo que tenemos es un flujo de energía. ¿En qué dirección iría ese flujo de energía? Siempre, digamos, de lo, de lo caliente, ¿verdad? A lo frío, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Sí, espontáneamente tenemos esa dirección del flujo. Entonces, esta ecuación de acá, bueno, está un poquito tal vez diferente a la que viene en el libro, pero en realidad eh, es lo mismo. Pero sí es importante, ¿verdad? Que lo entendamos. Entendamos ahí qué es lo que está pasando. Entonces, como les digo, o sea, ustedes tienen, por ejemplo, ustedes pueden tener una losa como esta, que está aquí, ¿verdad? Entonces, esto está a diferente temperatura y tiene un grosor. Entonces, por ejemplo, eh, si T1 está a mayor temperatura que T2, entonces vamos a tener un flujo de calor en esta dirección, un flujo sí, de energía en esta dirección, ¿verdad? Sí. Entonces, ese flujo de calor, que sería energía por unidad de tiempo, recordemos que la energía, ¿en qué unidades se mide? Joules, ¿verdad?
por unidad de tiempo, que sería segundos. Entonces estamos hablando de que el flujo de energía, flujo de calor, está dado en watts, ¿verdad? Entonces, ese flujo de calor es proporcional a el área transversal, es proporcional al cambio de la temperatura y es inversamente proporcional al espesor de la losa, ¿verdad? Ustedes pueden también tener como una barra. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que quiere decir esto? Energía por unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es más fácil? Por ejemplo, si ustedes tienen una barra de 1 metro y la ponen al fuego, lo que quiere decir es que va, si es la misma, o sea, ustedes ponen una barra de 1 metro y ponen otra barra de medio metro, entonces sí, claramente, ¿verdad? Ustedes más rápidamente van a sentir que con la barra de medio metro, ¿verdad? Ya ustedes se queman. Sí, eso es lo que quiere decir. Entonces, esta ecuación es muy importante, ¿verdad? Esto en el libro le llaman H, es lo mismo. O sea, esa H, ¿verdad? Es igual a Q entre T, ¿verdad? En este caso hay que saber diferenciar, ¿verdad? Porque esta delta T se refiere al tiempo, o en el libro lo ponen así, ¿verdad? Como para diferenciar, con una tau, una T griega. Y esto de acá es la diferencia de la temperatura, ¿verdad? Entonces la T minúscula, nosotros la usamos para expresar lo que es el tiempo, perdón, o se usa esta letra griega. Y el delta T, por ejemplo, en física, bueno, sí, lo usamos para expresar temperatura, pero en otro contexto, ¿verdad? También se utiliza para nombrar lo que es el periodo, pero bueno, aquí no estamos hablando de periodo, estamos hablando de temperatura. Entonces, nada más para tener ahí presente lo que es la notación. Y por acá aparece esta constante, se llama la conductividad térmica, ¿verdad? Del material. Entonces, eso es una propiedad del material, igual que, por ejemplo, la densidad, la capacidad, perdón, el calor específico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen el aluminio, eso tiene un valor fijo. No depende de la muestra de aluminio que ustedes tengan. ¿Estamos de acuerdo? Eh, entonces, esas unidades, ¿verdad? Serían watt entre metro por Kelvin. Aquí hay un detalle importante. Por ejemplo, ustedes, no sé si lo han notado, ¿verdad? Por ejemplo, vean esto aquí, ¿verdad? Que dice watt por dividido entre metro por Kelvin. Pero yo aquí puedo escribir también Celsius, no hay problema. Sí, igual habíamos dicho, por ejemplo, el calor específico, que era, Equivale a lo mismo. sí, sí, se pueden usar igual. Ya les voy a explicar la diferencia, qué es lo que pasa. Por ejemplo, habíamos dicho, ¿verdad? Que, por ejemplo, con la tablet ya para mí es más fácil hacer estas cosas. Pero como les digo, ya la próxima clase sí ya. Vamos a ver, bueno, aquí más bien voy a hacerlo. Voy a cambiar aquí un toque. Por ejemplo, esta cantidad que está aquí, ¿cómo se llamaba? ¿Qué unidades era esto? ¿De qué? ¿Las unidades de qué? ¿Cómo se llama esa C? Calor específico, ¿verdad? Sí. Así es, profe, calor específico. Entonces habíamos dicho que el calor específico era joules entre kilogramo por Celsius. ¿Sí? ¿Recuerdan?
Aquí vea que me dice que, bueno, aquí más bien ven que yo escribí watt entre metros Celsius, pero más bien aquí dice que es watt metro Kelvin. Digamos, aquí yo puedo usar Kelvin o Celsius indistintamente. O sea, aquí no hay problema. Y les voy a dar la razón de por qué sucede eso. La razón de la por qué sucede eso es porque las ecuaciones trabajan con cambios de temperatura, ¿sí? No trabajan con temperatura absoluta. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen un delta T en centígrados, perdón, en Celsius, si ustedes, por ejemplo, dice, ¿cuál es el cambio de temperatura entre el día y la noche si el día está a 40 Celsius y la noche está a 20 Celsius? ¿Cuánto es el cambio de temperatura entre el día y la noche? 20. 20 Celsius, ¿verdad? Ahora, si ustedes hacen eso mismo, pero en Kelvin, ¿cuánto les va a dar? Acuérdense que los Kelvin ustedes tienen que sumar 273.15, ¿sí? Tendrían que sumarlo, o sea, 40 más 273.15, ¿sí? Que va, digamos, da 313, menos 20, ¿verdad? Más 273. Entonces, ustedes van a tener una resta que va a ser 313 menos 293. Y eso les va a dar 20, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir es eso. Un cambio de temperatura medido en Celsius son 20 Celsius. Un cambio, si ustedes lo hacen en Kelvin, les va a dar 20 Kelvin. Entonces, por eso es que ustedes pueden intercambiarlo. No hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, ustedes Profesor, pueden usar Kelvin o Celsius aquí o Kelvin o Celsius acá. No hay, no hay ningún problema. Sí. profe, yo tengo para la tarea es precisamente esto, conductividad, y para lo que es la conductividad me la dan con Kelvin y luego la temperatura en Celsius. Ahí tengo que variarlo o no hay problema, mantengo las mismas unidades que me lo dieron. Pásenlo a Celsius. Pero como le digo, nada más es cambiar la K que dice ahí por la Celsius. Ya, Ok, o sea, es indiferente. perfecto, Sí, gracias. eso es todo. Entonces, por acá hablan de estas otras unidades, pero bueno, a esto ni le pongan mucha atención, menos a esto acá, ¿verdad? Pues es un sistema gringo que la verdad nadie le interesa. Eh, entonces, bueno, por ejemplo, para la prueba, ¿verdad? De mañana, calorimetría, ¿verdad? Los problemas que vimos la vez pasada, que si ustedes tienen dos sustancias en contacto, encontrar la temperatura de equilibrio, encontrar calores específicos, por ahí va, ¿verdad? De este tema, por ejemplo, sí, ustedes sí, podrían tener algo como esto de acá. Uy, no, entonces, vamos a ver. Bueno, me emocioné, perdón. Sí, yo ya íbamos para los problemas, pero bueno, ya casi. La convección Profe, térmica, ¿verdad? Entonces, eso está asociada, ¿sí? tengo una Eh, consulta. sí, señor. En la página 372 hay una tabla, la 18.1. Ujú. De esa tabla, ¿con cuáles unidades vamos a trabajar? Eh, ¿Puede enseñarme el libro? ¿Puede poner la cámara para enseñarme el libro? Ah, caray. No, es que, digamos, es sobre las unidades que usted me mencionó antes. Digamos, de que no le pusiéramos atención a una y a la otra. Porque esa tabla, Es que digamos, necesito verla porque si no la puedo ver, me gustaría verla. O aunque sea, mándemela. No, es que no sé si pueden mandar. por WhatsApp sí puedo mandársela. Bueno, si quiere, mándala por WhatsApp, entonces. Mientras hablemos de la convección. Em, entonces, ¿dónde es un proceso cotidiano donde ocurre la convección térmica? Por ejemplo, ustedes calientan olla, olla, una agua en una olla, ¿verdad? Sí.
Entonces, no sé si ustedes han visto, ¿verdad? O si han visto como las líneas ahí donde va eh, la masa de agua, digamos que han visto como las líneas que se generan. ¿Nunca han visto eso? O cuando usted calienta agua en un beaker o así, que se empiezan a hacer como unas, ¿cómo les explico? Como unas burbujas. No son burbujas. Es que no, este diagrama no es muy. Vamos a ver. O sea, como les digo, ya casi se nos van a acabar los problemas, porque ya ahorita vamos a tener tablet. Pero, por ejemplo, vea, son como así, ¿verdad? Como unas cosas así, como unos circulitos, como así, más o menos, algo así. O sea, cuando ustedes calientan agua, se ven como unas linicillas así, ¿sí? Entonces, la convección, Profe, profesor, sí, señor, parece que estuviera recirculando así en el recipiente. exactamente eso mismo. Entonces ahí lo que hay es un desplazamiento, por ejemplo, porque empieza a calentarse, ¿verdad? Desde la base. Entonces hay un desplazamiento, ¿verdad? De la masa caliente, ¿verdad? Entonces empieza a moverse por, bueno, igual aquí hay procesos, ¿verdad? Por ejemplo, el aire caliente, ¿verdad? Desplaza el aire frío, no sé si ustedes sabían eso, ¿verdad? Se dan procesos de convección, entonces eh, así es como se va transmitiendo, ¿verdad? La energía mediante esta forma de transferencia. Aquí no hay problemas. O sea, simplemente usted lo que tiene que conocer es como la definición, ¿verdad? Porque entrarle a esa parte, sí es un poco complicada, ¿verdad? La física de esto es bastante complicadilla. Entonces aquí no se ve como problemas al respecto, ¿verdad? Y después tenemos lo que es la radiación, que es transporte de energía electromagnética a través del vacío. ¿Cuál sería la fuente de radiación electromagnética por excelencia? Aquí, ¿de dónde recibimos nosotros energía? El sol. Correcto. Vamos a ver. Ah, sí, no, la tabla que me mandaron aquí, sí, por ejemplo, ya dice aluminio. Entonces dice que son 205 watts entre metro por Kelvin. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden usar metro Kelvin o metro Celsius, no hay problema. Ya esas otras, por ejemplo, lo que es kilocaloría, metro, no sé qué, bueno, eso. Sí, eso no. No, eso no. Sí, es que yo a lo que ya es que el ejemplo que les, digamos, que le siga ese, usa eso que, digamos, la que yo marqué con lapicero, Ujú, la de watts sobre metro por Kelvin. sí. Igual ahí, Profesor, si fuera el caso, digamos, es preferible trabajar todo en unidades del SI, ¿verdad? O sea, al menos yo no me pongo a hacer problemas así, como decir kilocaloría y eso, no. Pero igual si fuera el caso, pues ahí tienen los valores, ¿verdad? Sí. Pero, por ejemplo, lo que es sistema profesor, inglés, sí, el sistema inglés, sí, la verdad, o sea, eso puede dejarlo ahí como sistema inglés, la verdad, no se ve, sí. ahí, pero digamos, sin el problema que le llegan a poner a uno, le están dando kilocalorías o BTUs, entonces sí es mejor usar ese tipo de unidades. Sí, si le dan BTU, sí, pero bueno, yo, de mi parte, yo no les voy a poner problema con BTU, ¿verdad? Ujú. Ok, no, es que al final del libro, en los ejercicios que vienen,
sí venían varios así con kilocalorías y BTU y todas esas cosas. Sí. Sí, sí, esas unidades son jodidas, John. Como les digo, es que nosotros usamos sistema internacional. O sea, entonces, bueno, estábamos hablando, ¿verdad? Que el sol es la fuente de energía eh, electromagnética, ¿verdad? Por excelencia. Entonces, ese transporte de energía, porque vean que, ¿cuál es la diferencia con los otros dos métodos de formas de transferencia? Que, por ejemplo, No se en la ocupa un medio para conductividad se que lo necesita transporte. contacto, ¿sí? Si no hay contacto con el material, no puede haber transferencia. Y en el otro, si no hay, o sea, la transferencia de calor se da a través de la masa. Entonces usted necesita o sea, contacto material, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Si no, no es posible. ¿Sí? En cambio, la radiación térmica no. No necesitamos de un material para que haya esa transferencia de energía. Porque, por ejemplo, el sol emite la radiación, viaja a través del espacio, ¿verdad? Que prácticamente estamos hablando que es el vacío. Llega a la Tierra, ¿verdad? Ya ahí sí, pues sí, ya hay un medio de la atmósfera, etcétera, pero no es que tenemos que estar en contacto con el sol para recibir esa energía, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, y tener este concepto aquí muy presente, ¿verdad? Lo que es un cuerpo negro, que es un cuerpo que absorbe toda la energía radiante que incide sobre él. Aquí acuérdense, en verdad, que hay una letra que se llama la E, perdón. ¿Sí? Esa E se llama la emisividad. Entonces, por ejemplo, hay cuerpos que absorben toda la radiación. ¿Sí? Por ejemplo, sí, todo lo que sea de color negro. ¿Qué pasa con el color negro? ¿Qué creen ustedes que pasa con el color negro? Absorbe la energía. Sí, o sea, no hay reflexión de ninguna. Eso es lo que pasa. ¿Sí? Porque igual, acuérdense, bueno, los colores se da por reflexión de la luz. Por ejemplo, si ustedes ven algo azul es porque absorbe toda la radiación electromagnética, pero refleja el azul. ¿Sí? Si ustedes ven algo verde, pasa lo mismo. En cambio con el negro no hay reflexión. Entonces, eh, un cuerpo que cumpla con esa característica se llama un cuerpo negro. En ese caso la E es igual a 1, ¿verdad? Pero si ustedes tienen, por ejemplo, un cuerpo que la E sea igual a 0, más bien lo que tienen es un emisor perfecto, ¿verdad? Sí, porque en el sentido de que refleja toda la radiación que incide sobre él. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Entonces, por acá tenemos, ve por ejemplo con una fogata, ¿verdad? Vean que podemos tener los tres ejemplos, los tres procesos, perdón, de transferencia de calor. ¿Sí? No sé qué les decía a ustedes. Ustedes ponen una barra sobre el fuego y después de cierto tiempo ustedes se van a quemar. Eh, También podrían tener por convección. Por convección hay transferencia de calor, ¿verdad? ¿Con qué se haría la convección en ese caso? Con el aire, ¿verdad? Y el fuego, ¿verdad? Bueno, eso
estamos hablando de que es si lo vemos, digamos, dentro del espectro electromagnético, está asociado a una radiación electromagnética infrarroja, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, el fuego, ¿qué dirían ustedes que es? ¿Sólido, líquido, un gas o no se podría clasificar dentro de ninguno de esos estados de la materia? ¿Qué piensan ustedes? Siento que no se puede identificar porque en realidad es la liberación, es una liberación de energía en los átomos. Bueno, en realidad es un gas ionizado, es un plasma. O sea, el fuego es un plasma. Lo que pasa es que es un plasma. Los plasmas tienen, digamos, depende de la densidad y la temperatura y todo eso. Entonces, es un plasma de densidad baja, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Y tiene asociada, ¿verdad? Esa con, radiación electromagnética de infrarrojo. Pero igual, como les digo, eso para nosotros no es tan perceptible. Cuando ustedes, por ejemplo, vean aquí, ¿verdad? Que ustedes ponen la mano como encima, ¿verdad? Entonces, en realidad ahí lo que está haciendo es un proceso como de convección, porque digamos, el fuego lo que hace es como calentar las inmediaciones del aire y ese aire empieza, ¿verdad? Como a desplazar. Eso es lo que pasa. Entonces, vean, hagamos algo. Me quedan 7 minutos, pero la verdad ya ahora lo que sigue es ver unos problemas. Entonces voy a desconectar la sesión, la voy a cerrar y nos vemos bien, unos 10 minutos, 7:40. ¿Está Perfecto. bien, profe? Sí, porque como les digo, esta Ok, parte ok. es como introductoria, hablar un poco de la teoría. Lo que viene son ejercicios. Entonces ya casi nos conectamos de nuevo.